Y la verdad es que Inés le agradecía a Cárcel, pues en su noche de bodas pudo haberla sometido y hacer lo que quiera con ella, pero no fue así. Parece que él se mantuvo bastante cuerdo sus impulsos, aunque le pedía una disculpa porque obviamente ella no es la más hábil para hacer esas cosas. Fue verdaderamente increíble, porque fue su noche de bodas con una gran mujer y obviamente eso le parecía lo mejor. Pero bueno, no se podían tardar mucho más tiempo. Y a Inés le parecía correcto. Tampoco van a pasar hablando de sus intimidades en frente de los sirvientes. Y algo muy romántico y algo muy molesto para Inés, Cárcel la cargó porque se supone que así deben de acabar las lunas de miel, quedando todas las mucamas completamente fascinadas por esta gran historia de amor de enfrente. Mientras Cárcel era el más feliz, Inés realmente estaba odiando esto. Y así, largas 7 horas pasaron, donde Inés prácticamente se quedó dormida en el regazo de Cárcel y él luchaba contra sus impulsos oscuros. Pero finalmente habían llegado. Pero bueno, lo más sorprendente para Inés es que la trajera aquí. Pensó que inmediatamente después de la boda se iría a vivir a esposa. Ciertamente no entendía por qué estaban aquí. Y Cárcel le dijo que, pues, él no estará ahí. Su lugar de trabajo es aquí. Pero Inés también le decía que no es necesario que estén juntos todo el tiempo. Pero la verdad, el paraíso de Castella era un lugar donde muchos oficiales vivían junto con sus esposas, y ellos no serían la excepción. Pero la verdad es que esto era extraño. Antes no sucedía de esta manera. Los hombres vivían prácticamente en el lugar de su trabajo y las esposas en el hogar. Pero la verdad es que Castella era la excepción, puesto que los matrimonios antes simplemente convivían en vacaciones. Aquí no. Era un lugar que parecía un paraíso vacacional, en donde oficiales y esposas vivían su armonía y su matrimonio. Obviamente las colinas, la suave brisa, el mar cerca era ciertamente un paraíso para las parejas. Y aquí se podía fascinar con el oído de las olas y el mar. Si Mendoza no fuera la capital para la nobleza, obviamente todos vivieran aquí. Pero ahora, este paraíso era ciertamente el puesto naval de todos los, los soldados. Pero había algo que le picaba a Inés. Este paraíso ciertamente es como su nombre lo dice, un paraíso. Un matrimonio joven, recién casados, una vista espectacular, una casa tan vacacional. El único problema es que le traía recuerdos y aquellos sueños que siempre veía lejanos, o más bien los sueños de su vida pasada. Un verdadero amor. Mientras corrían, huían, cada respiración hacía que las manos temblaran, con ese miedo tan intenso de perderlo en cualquier momento, pero no podía seguir amargándose en esos recuerdos. Y hasta parecía que Cárcel lo notaba. Aquellos momentos donde Inés parecía quedarse mirando la nada, como si estuviera dando vueltas y vueltas en su mente. Pero es que la verdad, el puesto en el que estaba no era el puerto de Calestena, sino un puerto básico de pesca. Y el puesto naval, ciertamente no todos tienen accesos, pero inevitablemente un recuerdo se le vino a la mente. ¿Por qué ellos sí pudieron pasar? Levemente en sus recuerdos veía la figura de Escalante, mismo uniforme, misma forma de pararse, tan recto, tan autoritario, y esa mirada que le dio. Obviamente sentía temblar. Eran buscados en todos lados. Los nobles sabían que la familia Balestena ya le habían informado que la aparición de Inés era necesaria su captura, pero eso no pasó. Y ahora el misterio que rondaba por la cabeza de Inés es por qué Escalante ese día los ayudó a escapar.
Pero también Carcel empezó a tener ciertos recuerdos. La verdad es que esa casa no era de él. Un intento de soborno empezó todo. Obviamente eso era extraño, pues el resto admirante Escalante estaba haciendo algo extraño. Estaba sobornando a su superior. Pero este superior sí que estaba fascinado con ese soborno. Un regalo que ni siquiera una inmensa cantidad de dinero es capaz de comprarlo, sino que había regalado un bastón y un arma grabados con el nombre del almirante Calderón. Tanto así que su esposa también había caído sorprendida de escuchar que Escalante le regalaría eso. Pero para Escalante no era algún problema, mucho menos con una persona que admiraba tanto a su abuelo. Pero todo esto porque Escalante quería su casa cerca del mar. Pero realmente esa casa era bastante pequeña para los dos, con tan solo traer el equipaje. Dándose cuenta que no había espacio, hasta Carcel lo admitía. Tal vez era un pensamiento que se le olvidó y lo dijo en voz alta. Pero bueno, de todas formas no cabían las cosas de Inés. Lo que era extraño, aunque Carcel debería de estarse acostumbrando, puesto la verdad es que los oficiales vivían con sus esposas en unas casas demasiado grandes y llenas de lujos. Pero la verdad es que Carcel no quería vivir en una casa así. Escuchaba las conversaciones de sus superiores o compañeros hablando de sus esposas y cómo todo cambiaba de manera diferente cuando se vivía de esa forma y cómo el matrimonio poco a poco se acababa. Pero bueno, fueron interrumpidas por la ama de llaves que le decía a Inés que si gusta podía empezar a desechar lo que Carcel no ocupaba. Lo que Carcel parecía feliz, pero la verdad Inés no le parecía. No podía deshacerse de cosas que no eran de ella. Aunque fuera su esposo y sus cosas también fueran de ella. Los dos por cuenta propia tenían que empezar a sacar cosas que no usaban. Aunque aquí estaba presente la mesa de billar que Escalante solía usar. Lo sorprendente para Inés, pues le contaban que ciertamente Carcel siempre se la pasaba aquí solo, jugando. Aunque la verdad parecía que Inés sabía que esto no era así. Pero así empezaba el recorrido por toda la casa. Le presentaban a Inés la habitación que compartirían ellos dos. Algo sencilla, pero muy cómodo. Buena vista, una cama muy bien acomodada. Y parecía que esto sí era de lo poco que sí le llegó a gustar a Inés. También empezaron a seguir el recorrido, viendo cada cuarto, cada cosa, incluso lo cerca que estaba el mar de ellos. Y lo que más le gustaba a Inés era la terraza. No solo eso, también le enseñaban la biblioteca de esta cárcel. Aunque también terminaban por decir las cosas que no querían, pues la señora decía que Carcel nunca había pisado un pie aquí. Aunque Inés todavía tenía la esperanza de que tan solo una vez hubiera leído algo. Pero la verdad es que no. Nunca nadie lo había visto leyendo. No solo eso, desde la biblioteca se puede ver el puerto y la sede naval. Pero también era la curiosidad. ¿A Inés le había gustado este lugar? Lo que parecía extraño la reacción de ella. Una risa gentil, una suave risita, diciendo que sí, amaba este lugar. Una reacción verdaderamente extraña que nunca había visto. Y aún así, disfrutando de la suave terraza a la luz de la luna, lamentablemente a Carcel ya se le habían acabado las vacaciones. Aunque parecía que estaba decepcionada, le aclaraba que no era así, sino estaba sorprendida de lo mal que había organizado su tiempo. Aunque Carcel lo negaba, la verdad es que Inés le hizo decir: desperdiciaste 2 semanas aquí. Después llegamos en una rápida boda para finalmente tener este último día libre y así darte cuenta que has desperdiciado todos tus días libres. Pero bueno, pues verdaderamente sí había pasado eso, pero finalmente Inés estaba aquí y había sucedido la boda, así que todo había resultado muy bien. Pero la verdad es que Inés estaba aliviada. Pensaba que este lugar se vería muy ruidoso, puerto, pero no era nada de eso.
Pero Cárcel le hizo saber que aquí no hay barcos pesqueros porque como es una zona naval está prohibida la pesca. Pero si va más para abajo, ahí sí se encuentran los puertos. Y le explicaba que la gente lo llamaba el puerto de Tebeo, pero principalmente era el puesto más grande que tenía Calestela. Pero solo al escuchar esas palabras, Inés se levantó, pues la verdad es que había una pintura que le había llamado la atención. Le preguntaba si ese lugar también era el Tebeo, ese famoso puerto que estaba diciendo Cárcel. Se quedó pensativo, pero no, ese no era. Era un poco más cerca de aquí, un puerto pequeño que se llamaba Sevilla. Y le preguntaba si a casualidad le gustaba la pintura, quería que se la colgaran en un salón en específico. Pero no, la verdad es que no le gustaba para nada. Es más, pedía que la tirara. No quería volver a verla. Pero después de esa conversación, su primera noche había pasado. Y para molestia de Inés, habían dormido completamente abrazaditos. Y él definitivamente no la dejaba moverse ni un segundo, lo que era demasiado sofocante para ella. Ni siquiera recuerda cómo había acabado aquí. Simplemente su último recuerdo es estar sentada junto a la ventana. Incluso lo sabe, su estado de ánimo ha estado siendo lascivo. Intenta calmarse leyendo la Biblia, pero Cárcel no ayuda para nada y finalmente cede. Así que no es de extrañar que hubiera tenido su fama de mujeriego. Pero lo sabía, está cumpliendo con sus compromisos de su luna de miel, así que por eso está siendo tan entusiasta. Una vez pase todo eso y su aburrimiento, buscará una nueva mujer. Incluso si es amor verdadero, después de que eso termine, también la lujuria lo hará. Pero las suaves olas, las cortinas moviéndose por la mañana, ese aire fresco, seguramente ese era el tipo de clima de Sevilla y le trajo recuerdos nuevamente. Cuando volvió a despertar de nuevo a los 6 años, antes de que justamente volvieran a distorsionarse los recuerdos de su última vida pasada, lo recordó. Sevilla. Sevilla es el lugar donde todo desapareció, donde fue controlada nuevamente y en donde el resentimiento hacia Luciano se hizo más grande. Aquel que había vuelto a ser aquel niño, o bueno, ya joven, y por supuesto, se había quedado atrapada en esos recuerdos de haber conocido a Luciano. Así, hasta que llegó el día que Emiliano murió. Se recordaba lentamente cada día, cada mañana, el día en que se lo arrebataron. Pero ahora ya no sueña con Emiliano, ni con Sevilla. Ahora está en los brazos de otro hombre pensando estas cosas, un poco aliviada, porque gracias a eso, esas cosas crueles nunca pasaron. Y ahora tenía que despertar a este hombre que parecía cada vez más encerrarla. Pero parecía que todo mundo estaba aquí feliz. O más bien, una persona, un sujeto que acababa de despertar y entre sus brazos encontraba a su querida y recién esposa. Tanto así que fue sorpresa para todos los soldados al ver a su excelencia llegar sonriendo. Una sonrisa tan intensa que muy rara vez se había visto, incluso despidiendo un aura de felicidad. Incluso entraron en pánico. ¿Por qué demonios su excelencia estaba tan sonriente? ¿Quién le dio dinero? ¿Le dieron una gran suma? Pues miles de apuestas se hicieron. Varios de ellos a que venía molesto, venía sombrío, no tenía ninguna sonrisa, o era ciertamente tan lascivo que venía con media sonrisa. O incluso alguien apostó que él llegaría llorando a mares, porque para ellos el matrimonio era como ser un esclavo. O ciertamente la teoría estaba de que Escalante llegó sonriendo para no llorar, pero ahora era confuso. Ya no estaba sonriendo, ahora parece muy molesto. Pero no, las teorías seguían y seguían. ¿Su excelencia tenía una sonrisa pervertida? ¿Era tan así que disfrutó o sometió a su tan tenebrosa esposa? Y así empezaron a hablar de Inés. Un hombre que ha tenido largas y largas recorridos de mujeres.
había sido superado por una mujer extraña, tenebrosa. Incluso uno se atrevió a decir que Inés parecía que iba al monasterio. Lo que sí, ya no resistió y lo golpeó. Ahora estaban tan tranquilos preguntándoles por su matrimonio. Nuevamente aquella sonrisa tan extraña apareció. Él les dijo que muy bien. Lo que otra vez empezaban las teorías, peor ahora sí. En silencio porque no querían sufrir. Pero empezaban nuevamente. Carcel pedía que por favor no se hablaran de sus asuntos personales. Aunque algunos decían que a lo mejor no son tan importantes en la vida de Carcel, pues no fueron invitados a la boda, pero sí al banquete en la casa Valestena. Entonces, ¿algunos sí pudieron ver a la señora? Todos esos rumores eran completamente falsos. De que era una bruja o todo eso, realmente. La señorita Inés Escalante parecía una belleza. Así que, por supuesto, le creé a Carcel. Esa sonrisa no es falsa. Incluso atreviéndose a decir que entonces, ¿quién difamó a la esposa de Escalante? ¿Quién dijo todos esos rumores falsos? Aunque también decía un comandante que tal vez Carcel lo hizo, para que todos estuvieran alejados de su esposa. Poco a poco se iba molestando más, y al llegar a su oficina era mucho peor. Flores, cartas, de todo. Tanto de las mujeres que pretendían a Carcel, tanto de los hombres que no tenían la dirección de la casa de Escalante, textos a su esposa, miles de ramos para Inés. Incluso sentía que el aroma de estas flores con intenciones maliciosas eran desagradables. Incluso le fueron a interrumpir. Le dijeron que los soldados estaban entusiasmados para que Carcel les hiciera un recorrido en su nueva casa. Pero él simplemente le dijo de manera cruel y grosera que se perdiera, pues estaba tan molesto con todos. Como también los soldados aquí eran tan groseros hablando como si nada de su esposa. Cada uno de ellos era un dolor de cabeza para él. Mientras tanto, Inés tenía un problema. La ama de llaves le decía que la servidumbre está realmente preocupada, lo que era desconcertante para ella. Pero es que todos estaban preocupados porque ella ya tenía muchos días solo durmiendo y comiendo. No salía de casa para nada. Sabía que no estaba embarazada aún. Aunque ella se defendía, no tenía nada de malo ese estilo de vida. No, obvio no, pero parecía una persona deprimida, aunque el señor le dio órdenes de llevarla a pasear o conocer la ciudad. Aunque a Inés realmente no le importaba. O podía organizar una cena con las vecinas, incluso lo pensaba. La actitud que también estaba tomando Carcel también la estaba haciendo ver demasiado floja. Se levantaba muy temprano en la mañana, se alistaba y él no quería despertarla. Incluso la ama de llaves le pedía perdón. Esto no era como Mendoza, no había lugares divertidos, ni fiestas, ni banquetes, ni lugares donde gastarse el dinero. Pero la verdad, no era necesario todo eso, no lo ocupaba. Esta vez llevó una vida tan tranquila que ni siquiera veía la necesidad en los lujos. Y la verdad, la acción de rebeldía más importante que he hecho en esta vida fue vivir de esta manera tan tranquila. Obviamente, su primera vida fue tan cansada y tan horrible de estar viendo, de querer ser la más icónica, de querer hacer todo lo que la sociedad decía que era aceptable. Y en su segunda vida fue tan pobre que ni siquiera tenía la oportunidad de tener servidumbre, es más, ni siquiera de tener alimento. Y esta vida es diferente, solo quiere sus testimonios. Pues después de todo necesitaba prepararse para la disolución de este matrimonio.